Muy emotiva la despedida de María Elena Walsh, muchísima gente en este último adiós. Así es, fue muy conmovedor escuchar las expresiones de admiración y de amor a la gran poetisa, a la gran María Elena Walsh. Nosotros estuvimos acompañando precisamente los restos de María Elena desde su salida desde Sadaic hasta el panteón de la institución. Estamos en la Chacarita con Laura Maiocchi, los primeros detalles de este último adiós. Laura. Pablo, Cecilia, claro, buenas tardes. Fue una jornada muy larga, muy sentida, como bien decías vos, aquí a mis espaldas el panteón precisamente de Sadaic, el lugar que se ha ganado ya María Elena Walsh precisamente para ya pasar a la inmortalidad. Nos deja su legado, nos deja su obra, tantos años de lucha, de compromiso. Están los últimos preparativos, aquí lo estamos viendo cómo y de qué manera se están apostando ya los elementos finales. Aquí una de las grandes coronas de Sadaic. Recordemos entonces que entre tantos saludos, entre tantas ofrendas florales, aquí en esta jornada fue la morada, el último lugar donde se esperaron los restos de María Elena Walsh con mucha emoción, con aplausos, inclusive con música y con cánticos, recordando tal vez aquellos momentos más emblemáticos de su canción, con su mensaje tan inconfundible, el de la cigarra, cuando se separara un pueblo entre aquellos que decidían en la década del 70 irse o quedarse en la República Argentina. María Elena Walsh fue todo eso y mucho más. Fue la voz alegre de la infancia y fue la voz un poco más seria de la conciencia de los adultos que se dignaran y se preciaran a escucharla. Todo comenzó muy temprano, decíamos, como bien ustedes también lo señalaban, a partir de las 9 de la mañana, cuando nuevamente allí, en la sede de Sadaic, en el barrio porteño de Congreso, en la calle La Valla, el 1500, se comenzaba a abrir nuevamente la apertura de la biblioteca Blas Parera, el primer piso, donde fueron velados los restos de María Elena Walsh. A partir de allí, a las 11 de la mañana, se acercaron hombres de la cultura, hombres del arte, hombres y mujeres de organizaciones de derechos humanos, muy comprometidos también con los últimos años políticos y sociales del país, a rendirle el último adiós. Vamos a ver qué era lo que ocurría allí, en aquella antesala, antes de venir aquí a Chacarita. Esto de María Elena, ¿no? de estar siempre presente en la vida de los argentinos y de ir advirtiendo. Desde niños uno valoraba esa belleza y la sentía, y después de grandes uno va advirtiendo y fue advirtiendo en las distintas etapas la profundidad de esas canciones, ¿no es cierto? La profundidad de sus poesías, cómo se paraba ella frente a la realidad. Es un día triste, se va una mujer inmensa que nos marca a todos, y también es un día que los argentinos tenemos que tener un inmenso agradecimiento a María Elena Walsh. Son esas personas que marcan culturalmente un país. Este país es como es y nuestros niños son como son porque hubo una María Elena Walsh, y hago una conjugación verbal del pasado, pero será siempre, y será siempre para los niños argentinos que vengan. Yo creo que el compromiso de ella deja un ejemplo de que un artista así tiene que actuar. Cuando otros callaban, ella fue la voz nuestra y la voz de este pueblo. Es que ella lo hizo antes y lo hizo en épocas democráticas, y tuvo la valentía de denunciar a través de las letras de sus canciones todo el amor al pueblo y todo el dolor que sentía por los acontecimientos de esa época. Así que mucho agradecimiento de las madres y de nuestros hijos en la memoria también. Y la vamos a recordar como una mujer que dio todo, desde su intelecto, su corazón, su alma, su compromiso, en lo que ella creía. Y ella creía en la democracia, creía en la gente y creía en ella misma. María Elena Walsh, por eso acabo de decir, es una artista absolutamente, es mucho más que una artista, es una pensadora, es una escritora, imprescindible para reconocernos a nosotros mismos como argentinos. Creo que es alguien que ya ha marcado para siempre en nuestros corazones una huella indeleble y en las generaciones venideras, porque en su obra no va a morir nunca.
Bueno, allí lo compartíamos en estos testimonios, palabras muy sentidas hacia María Elena Walsh, palabras de admiración, por supuesto, todo la vamos a extrañar. Y estas palabras, estos elogios a esta gran artista que en el día de ayer se fue, continuaron, por supuesto, Laura, en el cementerio de La Chacarita. Continuaron, Pablo, y te diría que se multiplicaron, no solamente en el cementerio de La Chacarita en el momento del responso final, de esta última misa tan sentida, tan íntima, breve pero contundente desde lo emotivo. Esta corona que te estoy mostrando es una de las tantísimas que llegaron en la jornada de ayer en la sala velatoria de Sadaic y aquí también en el panteón de Sadaic en el cementerio de La Chacarita. Esta es la corona de la presidencia de la Nación. Recordemos que la presidenta de la República estuvo en las horas finales de la jornada de ayer para dar el último adiós a María Elena Walsh, sumándose, por supuesto, a la larga lista de hombres de la cultura y de la política que se acercaron a rendir su último homenaje. Porque, Pablo, Cecilia, precisamente María Elena Walsh fue eso, una mujer que con sus cantos, que con su creación, que con su obra, conjugó estos dos mundos, el del arte y el de la política, mutando entre los mensajes casi en clave, cuando no se podía, cuando en los años de la dictadura, cuando ella no estaba de acuerdo con algún gobierno político de algún signo o de otro. Y también siendo muy frontal y muy contundente, como la están retratando los hombres de la cultura, como Teresa Parodi, Víctor Heredia, el mismo Eduardo Falú, que estuvo aquí también, Virginia Lago, que se acercaron a dar el último adiós aquí en el panteón de Sadaic y que acompañaron a esta pequeña y sentida multitud que entre aplausos y con lágrimas que no faltaron, por supuesto, decían lo siguiente en este adiós final cuando se leyó una carta de Atilio Stampone desde el exterior, precisamente el presidente de Sadaic, homenajeando a la gran valentía y la personalidad y el temperamento que tenía María Elena Walsh. Lo escuchamos. ¿Cómo se la podría clasificar a María Elena Walsh? Como una poeta o poetisa, como decíamos antes, y como una escritora, sobre todo con una obra importante para los niños y para los niños y para la juventud. Ha sido una gran poeta y escritora también. ¿Cómo la va a recordar usted? Lo recuerdo con cariño, lo recordamos, como todos lo recordamos, los diálogos que teníamos ahí en el directorio, que es donde más lo veíamos. Los María Elena están en todos lados. Estábamos hablando con ella que fuimos hace 16 años a plantar un jacarandá a un jardín de infantes que fuimos con María Elena y con Sara también. Sí, Sara también estaba. Y fue y bueno, y ahí está ese jacarandá enorme, maravilloso, y que ella todos los años, porque le encantaban las flores de Varela, porque el jardín es un Florencio Varela, y le llevaban, ¿no? Sí. Me contaba recién para su cumpleaños montones de flores de Varela, ¿no? Bueno, nos cala muy profundo la muerte de María Elena Walsh, entre otras cosas, no solo por lo genial que ha sido su obra, sino porque tiene que ver con la infancia de tantas generaciones. No sé si te acordás, Laura, cuando nos sorprendió a todos con aquel artículo, El País Jardín de Infantes, donde precisamente, recién que veía a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, se refería a lo que fue la represión cultural. La pregunta concreta es si en esta despedida hubo música, si hubo gente que cantó. Hubo gente, hubo música, hubo lágrimas, hubo aplausos, todo lo que se lleva un gran artista que tiene que ver con aquellos que calan hondo en lo popular y en la memoria emotiva y colectiva de los pueblos y de la infancia de varias generaciones, la mía, la tuya, la nuestra, la de todos, la de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, nosotros mismos que ya hoy adultos le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Cantar y recrear las imágenes y las metáforas tan emblemáticas de María Elena Walsh, que forma parte de nuestra infancia. Al irse María Elena se va parte de nuestra infancia también, parte de la infancia de nuestros padres y tal vez de nuestros abuelos que lo enseñaban de una manera progresiva. Aquí se cantaba La Cigarra, como siempre, cantando al sol como la cigarra, porque justo mágicamente en ese momento dejó de llover y comenzó a salir el sol, casi como un mensaje, una señal desde el cielo para aquellos que quieran ver en esto por lo menos una posibilidad de creer y de saber que la fe se muestra en hechos muy concretos. Yo creo que hay que señalar varias cosas sobresalientes en esta jornada que comenzó en la jornada de ayer cuando se supo, trascendió finalmente, oficialmente, que había muerto María Elena Walsh, y fueron varias coronas de distintos sectores, no solamente del Ministerio de Educación, sino también de CETERA.
diciendo una frase muy contundente: a la gran maestra. Recordemos que María Elena Walsh también había tenido algunas críticas con la Carpa Blanca, había dicho a los maestros que estaban haciendo la huelga de hambre allí frente al Congreso casi más de 1000 días que debían levantar la carpa. Era una mujer muy polémica, muy frontal, muy sincera y sobre todo muy comprometida con sus convicciones. Eso es lo que la hace grande y la que por la cual se la va a recordar eternamente en la memoria, decimos, colectiva y cultural de todos los argentinos. Una gran pedagoga. Las maestras, las docentes o los docentes dicen que utilizar la sabiduría y el conocimiento de María Elena Walsh es vital en un aula, es vital en las clases para poder enseñar lo que de otra manera casi sería imposible, Cecilia. Muchas gracias. En un ratito vamos a abordar precisamente esta última cuestión de la que hablabas con Mirta Goldberg. Lo cierto es que María Elena Walsh se fue, pero habita en todos nosotros su obra, sus libros y sus canciones.